Padre Cristo, voy a cantar siempre orar. Muy pronto viene Cristo, guarda bien tu corazón. Firme todo lo que tienes, tú tendrás tu galardón. Siempre orar nos manda Cristo, y orar de la oración. Pronto vendrá Él en las nubes, traerá nuestro galardón. Siempre orar que si oyera a Cristo, Él te hará llegar con la espada suya bien templada, fiel por nuestro Adán. Siempre orar nos manda Cristo, y velar en la oración. Pronto vendrá Él en las nubes, traerá nuestro galardón. Siempre orar, sigue aquí velando, es mandato del Señor. Sin temor a tomar la promesa del gran bien consolador. Siempre orar nos manda Cristo, y velar en oración. Pronto vendrá Él en las nubes, traerá nuestro galardón. Siempre orar constante y con celo, ejercítate en la fe, en el ánimo de Jesucristo, y sus huellas sigue. Siempre orar nos manda Cristo, y velar en la oración. Pronto vendrá Él en las nubes, traerá nuestro galardón. Stay there, till I get you to change. Gracias al Señor, y el Señor es bueno. Gloria a Dios, Señor. Gracias al Señor. Aleluya. Gracias al Señor. Gracias al Señor. El Señor es muy bueno para nosotros. Amén. Sí, amén. Dios es Gracias bueno. al Señor. El Señor es bueno. Dios le bendiga en esta tarde. Damos gracias al Señor. Yo sé que es un poco temprano porque tenemos un evento a las 6 de la tarde esta tarde y queremos, vamos a estar orando con el Día Nacional de Oración del Día Nacional. Y con ayuda de Dios voy a estar compartiendo una oración que voy a compartir ahorita con ustedes. Y queremos también hablar cómo recibir respuestas de oración. Amén.
Nomás quiero saber si los que me están escuchando se escucha bien el micrófono, se escucha bien la voz. Dame un like si se escucha bien. Los que me están escuchando, si se escucha bien el sonido. Y un poquito más alto el volumen. Ok. Amén. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, en tu nombre todopoderoso, venimos delante de ti, Señor, pidiendo tu ayuda, tu poder, tu misericordia, Señor. En este día de oración nacional de Estados Unidos, venimos pidiendo tu sabiduría, tu entendimiento, Señor. Dándote gracias que nos permites estar aquí una vez más para compartir este mensaje de oración a tu pueblo. Señor, muchos no ponen atención a lo que es la oración, pero para ti es de sumo importancia. Aunque el pueblo no pone la importancia de siempre orar, pero es un tema muy importante para ti, porque tú dijiste tu palabra: mi casa será casa de oración por todas las naciones. Casa de oración. Entonces es muy importante la oración. Señor, dame la sabiduría, entendimiento, cómo desarrollar este mensaje a tu pueblo. En tu nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Voy a compartir la oración que voy a hacer esta tarde a las 6:15. Por favor, usted está orando por su servidor. Amén. Porque el tema es amor, vida y libertad. Ese es el tema del día de oración de Estados Unidos. Damos gracias al Señor que en Estados Unidos tienen ese sentir para darnos la libertad, que poder salir en público, en orar en público. Debemos aprovecharlo. Amén. El texto que ellos escogieron para este día es 2 Corintios capítulo 3 verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, en la oración buscamos el Espíritu del Señor, y cuando tenemos el Espíritu del Señor hay libertad. Primero de Timoteo capítulo 2 verso 2 dice: amonestando pues antes que todas las cosas que se hagan, rogativos, oraciones, peticiones y hacimientos de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en gobierno, los que están gobernando, para que podamos vivir en paz y reposar en toda piedad y honestidad. A mí me toca un tema: orar por los líderes, los gobiernos, líderes del gobierno,
el presidente, el vicepresidente, y le voy a leer lo que voy a compartir, de la oración que voy a compartir esta tarde. Pero primeramente vamos a Salmo 54, verso 2. El rey David dijo: oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Queremos que el Señor Dios escucha las razones, escucha las oraciones que compartimos, que hablamos. Porque tenemos que entender que Dios realmente escucha nuestra oración. Él escucha. Si lo hacemos con todo nuestro corazón, Él escucha nuestra oración. Amén. Ahora, la oración que voy a compartir. Señor Jesús, como nuestro supremo Rey y el Señor gobernante, oro y intercedo por nuestro presidente del país, nuestros senadores del país, nuestro Congreso del país, nuestra Cámara de Representantes, y una oración especial por nuestros jueces de la Corte Suprema. También por nuestros gobernadores y por todos los que están en autoridad, para que nos guíen en decisiones sabias, temerosas de Dios, que tu mano divina esté sobre ellos. Les pido que puedan prosperar el trabajo de sus manos, también que le den a la alcaldesa Judy Ritter y a los miembros del Concilio Municipal de Vista y el resto del personal de la ciudad de Vista el espíritu de sabiduría y entendimiento para que puedan tomar decisiones sabias y eficientes para proteger los derechos humanos de todas las razas que hacen su morada aquí en Vista. También por tomar decisiones acertadas con respecto al COVID-19, que se necesita mucho decisiones sabias, porque hay muchos problemas con las decisiones que se han hecho con el COVID, contra el COVID. También pido la curación espiritual o la sanidad espiritual de esta nación, porque esta nación está enferma, espiritualmente está enferma. También para el estado de California y para la ciudad de Vista. Una vez más, una nación bajo Dios que no está dividido a través de nuestros líderes gobernantes. Hijos, tenemos que entender que el Señor escucha nuestra oración, pero tenemos que saber cómo orar. ¿Cómo orar? ¿Cómo orar a Dios para que Él contesta? Tenemos que entender eso. Gloria a Dios, Señor. Tenemos que saber cómo orar para que el Señor pueda contestar nuestra oración. Primero, tenemos que saber cómo valorizar la voz de Dios. El 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. Haz una cita diario en la mañanita con Dios. Muchos no hacen una cita con Dios.
tienen cita para ir a su trabajo en tiempo, pero no tienen una cita para platicar con Dios. Y cuando el Señor te habla, saber que es la voz de Dios que te está hablando. Amén. El joven Samuel ministraba al Señor delante de Elí. Y la palabra del Señor era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. O sea, no tenía profeta en esos días. Y por eso Dios levantó el profeta Samuel para que Elí podía escuchar la voz de Dios. Pero si lees la historia, Samuel escuchó la voz del Señor 3 veces. Y fue hasta la tercera vez que Elí reconoció que era Dios que le estaba llamando a Samuel. Porque Samuel pensó que era Elí. Y Samuel, mira, qué tremendo, qué tan sumiso era Samuel. Él corrió, él dijo, Elí, ¿qué quieres? Heme aquí. Y Elí dijo, no te llamé. Bueno, Samuel regresó a su cama y esperó. El Señor esperó un poquito tiempo más, y una vez más el Señor le llamó. Y una vez más Samuel se levantó y corrió a decir, Elí, tú me llamaste. Y Elí dijo, no te llamé. Y una vez más regresó. Samuel regresó a su cama. Porque ni Elí ni Samuel estaban reconociendo la voz de Dios. Pero lo triste es Elí, siendo el sumo sacerdote, ya era mayor, ya era, ya estaba batallando con la conexión espiritual, como muchos hijos de Dios. Escuche bien, ya cuando se hacen mayores, ya cuando pasa el tiempo, cuando comienzan en su caminar, son muy sensitivos, se levantan de mañana, oran a Dios, tienen una conexión de Dios, tienen cita con Dios, pero pasa el tiempo, se le hace una rutina que ya no ponen la atención en hablar con Dios. Entonces Elí, fíjese, Elí 2 veces ya, y él le dijo, no, Samuel, yo no te llamé, pero hay una segunda vez, debí estar alerta. Quizás el Señor le estaba hablando, Dios le estaba hablando, pero no estaba alerta, ya está mayor, ya estaba anciano, y también no tenía una conexión espiritual muy cercana. Por eso el Señor tuvo que levantar a Samuel, porque ya Elí y los líderes de Israel ya no estaban escuchando la voz del Señor, porque no había visión, no escuchaban la voz de Dios. El Señor le estaba probando 2 veces.
Y Elí no reconoció, era la voz del Señor. Bueno, regresó Samuel a su cama y se acostó, le pasó un tiempecito más y una vez más, tres veces el Señor le habló a Samuel, pero todavía Samuel no tenía experimentado en conocer la voz del Señor. Estaba chico, pero Gloria a Dios, aleluya. pero Elí ya era mayor, ya estaba en los 90 años, ya tenía 90 años y debía de cultivar esa conexión con el Señor, pero no estaba conectado, no estaba conectado, no conocía la voz de Dios. 3 veces. Entonces, a la tercera vez, Elí, mira, se llevó 3 veces que el líder, el sumo sacerdote, el máximo autoridad en Israel, y se llevó 3 veces el llamamiento. Fíjense, no llamó a Elí. Tuvo que usar un niño, porque ya Elí, ya su conexión espiritual era débil. Aún 3 veces. Hasta la tercera vez, entonces, dijo, el siguiente, si el Señor Dios te llama otra vez, dile a Dios, heme aquí. Y así fue. Regresó a su cama y duró un poquito más tiempo, y una vez más, por la cuarta vez, se llevó 4 veces, para reconocer, valorizar la voz de Dios, para reconocer la voz de Dios. Y le dijo, ya cuando el Señor Dios le dijo a Samuel, Samuel, entonces Samuel obedeció lo que le dijo el sumo sacerdote Elí. Le dijo, heme aquí. Y entonces Dios le dio mensaje para Elí. Pero 4 veces no reconocieron la voz del Señor. Pero Samuel, al final, sí reconoció la voz del Señor, y el Señor le dio mensaje para Elí. Es muy, muy importante que sabemos cómo cultivar y escuchar la voz del Señor cuando el Señor nos habla. Pero ¿cuántas veces el Señor nos ha llamado, nos ha hablado y no ponemos atención o no entendemos que el Señor está hablando? Yo, de mi parte, yo sé que yo batallo. Pues bueno, una de las cosas que el Señor me ha amonestado, ha provocado a hacer, es orar. Tener una vida de oración. Porque en la oración, la vida de oración, en la vida de la conexión con el Señor, entonces es donde podemos valorizar, podemos conocer la voz de Dios. Tenemos que como
escuchar la voz de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Verso 10. ¿Cómo escuchar la voz del Señor? Y el Señor dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y lava sus vestidos. Y están apercibidos para el día tercero, porque el tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalás término al pueblo en derredor, diciendo: guardado, no subáis al monte ni tocáis a su término. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Entonces aquí el Señor, usando Moisés, cómo preparar, escuchar la voz, tener un encuentro con Dios. Pero tenía que santificarse, tiene que prepararse. Muchas veces queremos nomás hacer oraciones así nomás hacer oraciones así sin prepararnos. Siempre tenemos que prepararnos para buscar a Dios. Amén. Tenemos que santificarnos, prepararnos. No nomás es ir, orar. Tenemos que pedir perdón. Tenemos que tomar acceso, de poder entrar a la presencia de Dios. Pero tenemos que santificarnos y lavar, prepararnos. No nomás es cualquier, vamos a oraciones, vamos a decir unas palabras. No. Tenemos que apercibirnos, tenemos que prepararnos. Amén. Ahora vamos al siguiente punto. ¿Cómo estar quietos y alabar a Dios y pedir perdón? Vamos a Salmo 46. Salmo 46. Verso 10. Estad quietos. Escuchen bien. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Por qué tiene que estar quietos? Estar quietos. Porque muchas veces yo hago lo mismo. Tenemos una lista de oración. Tenemos una lista larga, pero oramos por todas esas peticiones. Y ya cuando acabamos esa lista de oración, nos levantamos y vamos y comenzamos el día. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, hijos. Que Dios nos ayude a conocer, estar quietos. Y que el Señor es Dios. Que escuchamos la voz del Señor. Amén. Aprender a escuchar la voz del Señor. Amén. Vamos a Juan, capítulo 10. Juan,
capítulo 10. Verso 3. Y a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Fíjense, oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. Wow. Él conoce, si eres oveja del Señor, el Señor conoce tu nombre. Acuérdense, comenzamos con Samuel. El Señor no fue a Elí, no le llamó, no habló a Elí, porque Dios sabía que Elí no iba a escuchar, pero él sabía con entrenamiento que Samuel sí iba a escuchar. Y Dios conocía el nombre de Samuel. Lo llamó 4 veces. 4 veces. Samuel, 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 4 veces. Honey is special because it's really a story of Hijo, el Señor conoce, el Señor, tu nombre. Amén. El Señor conoce tu nombre y conoce el Señor. Sí, amén. El Señor sabe lo que estás haciendo. Porque los ojos del Señor, fíjense, Éxodo capítulo 19 dice que el Señor iba a descender el pueblo iba a mirar a Dios y Dios iba a mirar el pueblo. El Señor nos mira. A veces pensamos que Dios no está aquí, el Señor no está escuchando nuestra oración. Pero está tremendo este verso, ¿no es cierto? Dice, y a sus ovejas llama por nombre. Una vez tuve una experiencia cuando fui a Tanuato, Michoacán. Un ranchero tenía vacas de vacas lecheros con solpitos negro y blanco. Los vacas lecheros. Pero comenzó a ordenar las vacas y los nombraba por nombre. Y en eso, en el proceso, uno de sus vacas, que su nombre era llamado Hermosa, le dijo, Hermosa, regresa, todavía no es tu tiempo. ¿Y sabe qué? La vaca lechera Hermosa, el nombrar lechera, se retrocedió. Escuchó la voz de su pastor. Increíble, increíble. Si un animal puede conocer la voz de su pastor y obedecer, cuanto más nosotros, seres humanos, hijos de Dios, debemos de conocer la voz del Señor y conocer cuando el Señor nos llama por nombre. Debemos de tener esa confianza que cuando el Señor nos habla, el Señor conoce tu nombre. El año pasado, en el último viaje de vuelo antes de la pandemia, ahí salieron de
Culiacán, Sinaloa, el primer fin de semana del mes de marzo. Me tocó tomar el avión en Culiacán para regresar a Tijuana. Y el nombre de ese avión era Alfredo. Wow. Era Alfredo. Wow. Qué tremendo. Qué tremendo. Y yo le tomé fotos. Y dice, wow, qué tremendo. El Señor conoce nuestro nombre. Y tomé fotos de ese avión. Pero inmediatamente después, con 2 semanas después, entramos al COVID. Y se cerró los templos para que no podemos tener cultos en el templo. Y yo comencé a preguntar al Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a reunirnos? Y ¿cómo se va a colectar la ofrenda, el diezmo? Hijo de Dios. El Señor conoce nuestra necesidad. Y yo entendí cuando me subí ese avión que ese nombre es Alfredo. Es una experiencia muy única, muy especial. Que ahora, después entendí que el Señor me iba a cargar por medio del tiempo de COVID. Cuando más necesitaba su ayuda, el Señor me iba a ayudar, y así ha pasado. Así ha pasado que ha pasado el tiempo y el Señor nos ha cuidado. Y ahorita hay más dinero en la cuenta del banco de la congregación cuando comenzamos, porque el Señor nos cuidó. Aún hermanos, 5 congreganos venían a la casa y me daban su diezmo. Aquí está mi esposa como testiga, que venían, tocaban. Es increíble. El Señor conoce tu nombre, hijo. Lo conoce quién eres tú. Entonces, a las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Hijo, tenemos que saber, conocer la voz del Señor, para que cuando el Señor no nos contesta, tenemos que seguir a saber que es el Señor que nos está hablando. Amén. Vamos al verso 27, mismo Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. El Señor te conoce, hijo. El Señor te conoce. No estamos aquí solos. El Señor dijo, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. No ha llegado al fin del mundo. Todo el Señor está con nosotros. El Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y las ovejas del Señor conocen cuando Dios está usando su pastor natural. No el pastor, tenemos un pastor espiritual que es el Señor Jesús, Él es el buen pastor, como dice el verso 11, que el Señor es el buen pastor. Pero cuando el Señor está usando su pastor y está hablando por medio de su pastor, entonces
las ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Entonces, usted está está hablando, orando al Señor. Por eso es muy importante, después que oras, toma el tiempo de meditar. Repito, Salmo 46, verso 10, estad quietos y conoce que el Señor es Dios. Él te quiere hablar. Pero muchas veces no tenemos el tiempo, estamos viviendo en un tiempo que todos queremos las cosas hechas ya. Vamos al restaurante, vamos a ordenar hamburguesa o lugares donde sirven la comida rápido, y si duran más de 10 minutos nos acomodamos. Este servicio está muy despacio y te vas, porque estamos puestos que damos, que queremos que el Señor escucha, es el Señor que nos atienden rápido. No estamos dispuestos a escuchar la voz del Señor, tomar tiempo, estar quietos, escuchar la voz del Señor. Amén. Es muy importante. Entonces tenemos que entender, tenemos que tener, cuando el Señor nos habla, debemos de escribir lo que el Señor nos habló. En Habacuc, capítulo 2, verso 2, escribe el mensaje. Cuando el Señor te habla, escribe el mensaje, la fecha y el mensaje. O si tienes un sueño de parte del Señor, tuve un sueño y esto es lo que soñé. Pero no, tenemos sueño, lo contamos a otros, no lo escribimos, y a su tiempo se nos olvida, y el Señor nos tiene que recordar que Él te habló. Pero tenemos que aprender a tomar la disciplina, escribir, escuchar, escribir, que el Señor te dice va a hacer tal cosa. Yo me acuerdo que el año pasado fuimos al estado de Texas en el mes de último de junio. Pero el Señor me habló por medio de su palabra en Isaías 49. Me habló por medio de su palabra. Y me dijo, él me dijo que vaya, porque yo en ese tiempo, el año pasado, no se permitía viajar. Entonces consulté al Señor y leo los capítulos 3 o 4 capítulos diarios, y por medio de la palabra el Señor me habla. Entonces el Señor me habló
Lo tengo escrito, ahorita no lo puedo sacar exactamente la escritura, pero el Señor me habló y me dijo que no vaya en avión, no vaya en avión, vaya en vehículo. Así fue. Los últimos de junio viajamos en avión, en un vehículo, y de regreso dejé a mi hijo de allá, que él iba a regresar en el avión. Y durante ese tiempo mi hija se contagió con COVID. Y mi hijo tuvo que quedarse 3 semanas más por causa se contagió con mi hijo se contagió con COVID. Y el Señor, mira, te dije, no avión, no avión, no avión, no avión. Aún mi hijo, no avión. Pasó por algo muy peligroso, estando en la misma casa donde estaba mi hija que tenía COVID. Pero el Señor clarito me dijo, no por avión, no vaya por avión. En inglés es flight, no vaya. Porque el Señor nos habla por medio de la palabra del Señor. Pero tenemos que saber, entender que el Señor nos habla por medio de su palabra. Pero he tomado censo de pueblo y les pregunto, cada congregación, ¿cuántos leen la palabra? ¿Cuántos han leído la palabra de Génesis a Apocalipsis? 98% del pueblo no ha leído la palabra de Génesis hasta Apocalipsis. Son pocos que han leído 2 veces, 1 vez, 2 veces, menos 3 veces, menos 4 veces. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es, el Señor nos habla por medio de su palabra. Amén. Amén. Y nos contesta. El Señor me contestó si podía ir a estado de Texas, no. Y consulté con el pastor Efraín III, le dije, mira, quiero ir a Texas. Dice, pues, él me dijo, ese es entre usted y Dios. Busca la mente del Señor. Y así fue. Y el Señor me dio la respuesta. Y vaya en vehículo. Pero lo obedecí de ida, de venida. Pero mi hijo, no. Mi hijo se quedó allá, en Texas, con el plan de que iba a regresar en el avión. Y el Señor dijo, no en avión, no en avión. Y pues hagamos las consecuencias de ese temor que él iba a ser contagiado con el COVID. El Señor la palabra del Señor está tan preciso, te puede hablar. Hijo, tenemos que saber cómo orar. Juan capítulo 14. Habacuc no leíste. Habacuc 2:2 sí, que escribe la visión. Y en su tiempo se declarará. Y Juan capítulo 14, verso 14. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Y si pedimos en su nombre, y esto es de clave, como recibir peticiones que tú pides. Si me amas, guarda mis mandamientos.
se me ama. Muchos piden y piden, pero no, el Señor nunca contesta. Porque no aman al Señor. Si quieres una respuesta de parte del Señor, ¿cómo orar a Dios para que Él pueda contestar? Tienes que, si me amas, guarda mis mandamientos. Tenemos que pedir en su nombre. Mateo capítulo 21, verso 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo o teniendo fe, lo recibiréis. Pidiendo, porque muchas veces oramos, pero no tenemos fe. El Señor quizás va a contestar. Tenemos que estar seguros, si estamos orando y estamos guardando sus mandamientos, y si estamos en la voluntad de Dios, el Señor nos oye nuestra voz, conoce nuestro nombre y está dispuesto a contestar nuestra petición. Hijo de Dios, qué hermoso, qué hermoso. Pero lo que tenemos que hacer, ya al final, ya para entregar este estudio, no es todo, pero en breve, cómo Dios contesta las oraciones. Vamos a Lucas capítulo 18, verso 1. Dice, y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Amén. Es necesario. Es necesario. Es necesario orar siempre. No es, el Señor no te está dando una sugerencia. El Señor dice, es necesario orar siempre. Es necesario. Hijo de Dios, si tú no eres una mujer o hombre de oración, no estás obedeciendo lo que el Señor está diciendo aquí. Es necesario orar siempre. ¿Cuántos de ustedes que van a escuchar este mensaje horas, 30 minutos o una hora diario? Pocos, son pocos, son pocos, son pocos. Pero el Señor dice, es necesario orar siempre y no desmayar. ¿Por qué? La historia del juez injusto y la viuda. Y era terca, persistente. Y verso 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dice el juez injusto, porque fue muy persistente. Porque esta mujer venía y molestaba, era muy persistente. Dijo, todavía porque esta viuda me es molesta, la haré justicia. Porque al fin no venga y me muela. Estaba molando, estaba pidiendo. Por eso dice, es necesario siempre orar, ser constante, ser persistente. Así vas a recibir tu respuesta de parte del Señor. Amando a Dios. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si amas al Señor y guardas sus mandamientos y pides peticiones al Señor, el Señor te va a contestar conforme a su voluntad. Amén. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sean lágrimas acerca de Él. Os digo que los defenderá presto. Hijo de Dios,
es muy, muy, muy importante que oremos. Oremos, es muy, muy importante. Vamos a escuchar el canto una vez más. Siempre orar. Amén. Amén. Ahorita no tengo mi ayudante. Ahorita no tengo mi ayudante. Entonces, ahorita tengo que estar manejando él. Siempre orar, pronto viene Cristo. Escucha. Guarda bien tu corazón. Retenerme todo lo que tienes, tú tendrás tu galardón. Siempre orar nos manda Cristo y orar de oración. Pronto vendrá Él en las nubes, trae nuestro galardón. Siempre orad que si hoy viniera Cristo, Él te halle en la lid, con la espada suya bien templada, fiel por nuestro Adalid. Siempre orar nos manda Cristo y velad en oración. Pronto vendrá Él en las nubes, trae nuestro galardón. Siempre orad sin tibia aquí velando, es mandato del Señor. Sin demora toma la promesa del gran fiel consolador. Siempre orad nos manda Cristo y velad en oración. Pronto vendrá Él en las nubes, trae nuestro galardón. Siempre orad constante y con celo, ejercid Siempre orar. la fe. Ten el ánimo de Jesucristo y sus huellas sigue fiel. Siempre orad nos manda Cristo y orad en oración. En las nubes trae nuestro galardón. Invita a los que quieran orar. Sí. Ahora ya la- Y al lugar de oración. estoy invitando a los que de Templo La Hermosa, si están escuchando, les estoy invitando a donde está el asta de vista entre la Main Street y la South Citrus a las 6 de la tarde. Voy a estar compartiendo una oración para los gobernantes del país y también del local. Lo estamos invitando. Vayan, estar con nosotros, apóyame mientras estamos orando. Es un placer poder juntarnos a orar juntos. La escritura que donde el Señor me habló es Isaías capítulo 52, verso 12. Vayas,
pero no vaya en flight o por avión, porque el Señor te va a ir delante de usted y el Señor te va a guardar, el Dios de Israel va a guardar tu salida y su entrada. Wow, este fue el verso que el Señor usó para que nosotros podíamos viajar a Las Texas el año pasado. Durante el mero tiempo de pandemia, el Señor dijo, los voy a cuidar, y así fue. Pero nomás subimos no decimos con mi hijo Junior, y tuvo que esperar 3 semanas más con este miedo que él podía ser contagiado con COVID. Porque el Señor está tan preciso. Cuando Él te habla por medio de su palabra, obedécelo, porque por medio de su palabra te quede cuidar. Amén. Amén. Seguimos orando cada domingo a las 5 de la mañana hasta las 7. Cada domingo. Y ayuno cada lunes. Ayuno cada lunes. Para todas las congregaciones están ayunando el lunes. Orando y ayunando. Levante sus manos. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer del Señor su rostro sobre ti y hay de ti misericordia. El Señor alza a ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Señor Jesucristo. Siempre pedimos por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Amén, amén, amén.